muy preocupada porque yo veía que para la edad que él tenía no hablaba lo suficiente, lo que un niño a esa edad debía hablar. Bienvenidos a mi canal Mami en Casa. Por si no me conoces, mucho gusto. Mi nombre es Diana y estoy muy feliz de que me estés acompañando en este nuevo video que vamos a estar hablando un poco sobre déficit de atención, bajo tono muscular, dificultad en integración sensorial en los niños. También te voy a estar contando un poco sobre mi historia personal y cómo lo hemos superado en familia. También aprovecho para invitarte a que te suscribas en el botoncito rojo, a que actives la campanita de las notificaciones, así te llegará un mensaje cada vez que yo suba un nuevo video. Y pues no siendo más, vamos a comenzar. Amigos, esta historia inicia aproximadamente en el año 2012. Mi hijo se encontraba en la etapa de sus 2 años. Para las personas que no me conocen, yo tengo 2 hijos, una niña de 10 años y mi hijo menor que tiene 7 años. En ese entonces yo recuerdo mucho que yo me encontraba muy preocupada porque yo veía que para la edad que él tenía no hablaba lo suficiente, lo que un niño a esa edad debía hablar. Yo me dirigí entonces donde la pediatra me tranquilizó un poco, me dijo que no tenía que comparar obviamente el proceso de mi hija mayor, que al año y medio habló, y el de mi hijo menor, que eran 2 casos totalmente diferentes y que no tenía que compararlos. Sin embargo, ella me recomendó que lo ingresara a un jardín infantil porque allí iba a tener una explosión de lenguaje y que todo se iba a normalizar. Mi hijo ingresa antes de los 3 años al jardín y como toda madre tenía muchas expectativas, pero sobre todo la expectativa de que mi hijo hablara, pero no fue así, no fue así. Fue entonces que decidimos con mi esposo llevar al niño a un centro de terapias. Allí le hicieron 3 valoraciones, una de terapia física, ocupacional y de lenguaje. Y el resultado arrojó que el niño tenía bajo tono muscular. ¿Qué? Dijimos nosotros. Tono muscular. El tono muscular es la capacidad que tienen los músculos de mantenerse contraídos. Caso contrario, ocurre en un niño que tiene bajo tono muscular o hipotonía, como en el caso de mi hijo. Los músculos de él están siempre en constante flacidez. Quiero que ustedes se pongan un momento en mi lugar hace 5 años, cuando me dicen esto que mi hijo tiene. Yo no sabía a quién echarle la culpa. Surgieron muchas teorías, una de las cuales es que el ginecólogo tuvo la culpa porque me dejó llegar en mi embarazo hasta la semana 40, que máximo un bebé debe nacer hasta la semana 39. Otros me decían que el niño tuvo que haber sufrido alguna lesión en el momento del parto. Otros me decían que todo era un tema hereditario. Y yo decía dentro de mí, ¿será que yo no me alimenté bien? Fue entonces que empezamos todo un esquema de terapias con mi hijo. Para mí era un poco agotador porque me quedaba a 1 hora de mi casa donde le hacían las terapias 3 veces a la semana por 5 a 6 meses aproximadamente. Claro, en ese entonces yo estaba muy agotada, pero uno de mamá dice, no importa, yo hago todo lo que sea por mi hijo. Hasta que llegó un angelito a nuestras vidas. Y se trata de una terapeuta ocupacional especialista en integración sensorial. Sí, señoras y señores, esta personita ayudó a mi hijo a recuperar el tono muscular de un 70 a un 80%. Pero, ¿qué es integración sensorial? Pues bien, es el proceso neurológico que integra y organiza todas las sensaciones que experimentamos con nuestro propio cuerpo y del exterior. Les voy a explicar un poco cómo la especialista determinó que mi hijo tenía una dificultad sensorial. Pues bien, ella le aplicó diferentes pruebas. Que yo recuerde, fue una prueba táctil, una vestibular, una de propiocepción, una visual y auditiva. Recuerdo mucho que en la táctil a mi hijo le colocaron diferentes texturas, rugosas, lisas, pegajosas, granulosas,
Y un niño con bajo tono muscular y que tenga esta dificultad siente ansiedad por hacer dicha actividad. Por lo general, estos niños que tienen esta dificultad abandonan la actividad, sienten pereza y agotamiento. Algo que evidencié en la parte táctil de mi hijo era lo siguiente. Yo me daba cuenta que cuando yo le tocaba a él el cabello, lo mandaba a peluquear, lloraba demasiado. Cuando se le colocaban así busitos o saquitos, y hacerle esto a él era terrible. No le gustaba, le molestaba. Cuando se le hacía masajes era como si le estuviéramos pegando. Y cuando había ruido, fuegos pirotécnicos o algo, él prefería meterse debajo de la cama y taparse las orejas. De verdad, no soportaba, no lo soportaba. No me quiero extender explicándoles qué significa cada prueba, porque yo no soy la especialista, pero sí recuerdo una que me pareció muy importante, que fue la prueba vestibular. Allí la especialista determinó la reacción de postura y equilibrio de mi hijo, montándolo en un columpio, balanceándolo y mirándole el grado de tolerabilidad que él tenía y a qué velocidad él podía soportar. Allí descubrió que mi hijo tenía inseguridad gravitacional. ¿Qué? No. Oigan, son demasiadas cosas las que he aprendido. Debería yo graduarme ya como terapeuta. Otra prueba que recuerdo fue la prueba visual, en donde la terapeuta se le sentó al frente a mi hijo y le hacía diferentes pruebas, y lo que ella estaba valorando era el contacto visual. Mi hijo nunca sostuvo un contacto visual, ya que mantenía su mirada en diferentes puntos, pero no en los ojos de la terapeuta. Es así como la especialista determina la problemática de mi hijo. Ella me dice cuáles podrían ser las consecuencias a futuro, y una de esas consecuencias es la falta de atención y concentración. Me dice que se puede recuperar, que podemos por medio de la terapia ayudar muchísimo al niño, pero que es algo que puede perdurar por el resto de su vida. Mi hijo ya tiene 7 años y actualmente ya soporta diferentes texturas, ya no se cansa como antes. En cuanto al ruido, lo tolera, y en cuanto al lenguaje, pues ya habla. Hay que mejorar una postura de la lengua para que pueda pronunciar 2 consonantes, pero el resto, bien, ya habla, y eso es un gran avance. Si te preguntas si mi hijo sigue actualmente en terapias, te voy a decir que sí. ¿Hasta cuándo? No se sabe. Ahora estamos trabajando en el tema de seguridad, ya que él es un poco tímido, también es ansioso y tiene baja tolerancia a la frustración. Entonces estamos trabajando esto con la terapeuta. Aparte de eso, pues el tema de la concentración es algo importante, y como ya les dije anteriormente, es algo que puede durar toda la vida. Entonces no se sabe hasta qué punto el niño tolere las terapias, y hasta que ya uno como padre vea que el niño ya puede hacer muchas cosas por él mismo. Amigos, esto no ha sido para nada una tarea fácil, ha sido muy difícil. Son muchos años que llevamos en este proceso, pero pienso que Dios no nos manda esto porque sí. Esto tiene un propósito especial de transformar a nuestras familias, de transformarme a mí como persona. No soy la única madre que pasa por estas dificultades, pero sé que con la ayuda de Dios todo es posible. Y eso, yo he estado agarrada de la mano de Él todo el tiempo. Me ha presentado muchísimos ángeles, muchísimas terapeutas que me han ayudado y que nos han ayudado a superar todas estas pruebas. Algo que no se me puede olvidar es que nosotros instalamos un gimnasio en la casa. La terapeuta nos mandó a colocar un tubo de pared a pared, allí colgamos un columpio, mandamos a hacer colchonetas, tenemos pelotas, todo material sensorial, y eso también le ayudó mucho a nuestro hijo. Y otra cosa que digo que también sirve y sirvió muchísimo fue inscribirlo en clases de equinoterapia. Estuvo por 1 año en Mundo Aventura. Si ustedes quieren ir, todavía siguen haciendo talleres para los niños que tienen alguna dificultad. En este caso, pues yo llevé a mi hijo y también vi muchos los resultados. Hijos, te recomiendo que te asesores, que vayas lo más pronto posible a consultar a un especialista si tú ves que tu hijo tiene alguno de estos síntomas. No dudes en ir. Recuerda que entre más pequeño, entre más rápido vayas a un especialista, mayor va a ser el beneficio para tu hijo.
Amigos, por eso decidí llamarme Mami en Casa, porque educo en casa, trabajo en casa, hago terapias en casa, bueno, y muchas cosas más, porque seguramente las mamás hacemos más cosas en casa. Esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado mucho este video ya que lo hice con todo el corazón. No olviden compartirlo porque seguramente hay muchas mamitas que están pasando por la misma situación que yo pasé. No olviden seguirme en mis redes sociales que ahí en la cajita de información aparecerán y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!